El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. De sembrar con mi voz que no se calla, se descubren mis versos, un corazón que estalla. Así voy por el mundo cantándole a la vida una canción semilla que brote con el día. Mi mundo es este amor, tu calor y las caricias. También es la razón, mi pasión por la justicia. No creas que maté el poder de mis desvelos. Banderas del ayer no olviden, quiero hacerlo. Si el sentimiento es verdadero, no se compra ni se vende, no tiene ningún... Querida audiencia de Toma Única, sean todos bienvenidos al programa Toma Única, confluencias políticas y culturales. Escuchábamos al cantautor Leo Sosa con un tema que lo denominó Canción Semilla, que consideré venía muy bien con el tema del día de hoy, en nuestro programa que se titula Los semilleros de investigación que emergen en las licenciaturas en Ciencias Sociales, tanto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como de la Universidad Pedagógica Nacional. En la canción, Leo Sosa nos habla de justicia, de ir por la vida, sembrando amor, conocimiento. En la tarde de hoy tenemos como invitados a la profesora Nubia Moreno, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación con énfasis en enseñanza de la geografía y doctora en Educación en el convenio interinstitucional que tienen la Universidad Distrital, la Pedagógica y la Universidad del Valle. La profesora Nubia Moreno, autora de diversos artículos, libros, todos concernientes a la educación, a la geografía. También nos acompaña la profesora Liliana Rodríguez, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana, magíster en Educación con énfasis en docencia de la geografía de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente doctoranda en Educación en el mismo convenio que hizo la profesora Nubia. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco José de Caldas, donde es compañera con la profesora Nubia y adelanta tareas muy interesantes como las que hablaremos en el día de hoy, los semilleros de investigación. Y por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Óscar Lombana Martínez, quien ya nos ha acompañado también aquí en Toma Única presentando un hermoso libro que hizo con el profesor César Báez, Didácticas para la Vida. Óscar es licenciado también en Ciencias Sociales de la Pedagógica, magíster en Estudios Sociales y los cuatro, porque yo también hago parte del grupo de investigación Geopaideia. Liliana, Óscar y profesora Nubia, bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Bueno, les invito, profesores, que entremos en materia. Sabemos de la importancia de los semilleros de investigación al interior de las universidades colombianas, pero más allá de las exigencias del Ministerio de Educación Nacional y en relación con la característica de la investigación en el marco de los requisitos para los registros calificados de los programas de formación, ¿qué podemos decir de los semilleros que tenemos en la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional dentro de nuestras licenciaturas en Ciencias Sociales? Sé que tenemos varios semilleros enfocados a que los estudiantes de dichas licenciaturas se conviertan al correr de los semestres en investigadores semilla, que fortalezcan sus competencias en investigación, en aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo. Profesora Nubia, tú que has trabajado en las dos universidades, ¿qué podemos decir al respecto?
Bueno, pues buenas tardes, profesor Ricardo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que los semilleros es algo que ha ido creciendo en las universidades. A mí me parece que cuando nosotros estudiábamos esa idea de semillero no existía, y creo que hoy es una posibilidad enorme y gigante que tienen nuestros estudiantes. El principal punto es el interés por hacer algo. El interés por congregarnos, el interés por compartir inquietudes y también por alcanzar aprendizajes. Si eso se tiene, el semillero fluye. A veces me preocupa mucho la excesiva institucionalización de los semilleros porque, por lo que está diciendo, o sea, es ante todo de gusto, de placer, de querer estar, de querer compartir, de querer crecer, obviamente con rigurosidad, con una ruta de trabajo, con unas cartas de navegación, pero efectivamente es una puerta gigante para el ingreso a la comunidad, la interacción, el aprendizaje y el fortalecimiento de una línea de trabajo, si se quiere ver así. Gracias, profesora Nubia. Vamos con la profesora Liliana frente a esto. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho la invitación a la mesa de trabajo, a Ricardo y pues a todos los oyentes cuando tengan la oportunidad de compartir estas ideas que vamos a plantear sobre los semilleros. Nosotros en la licenciatura en la Universidad Distrital hemos iniciado un proceso ya desde más o menos el 2002, formalmente con una normatividad interna que se estableció desde el Comité de Investigaciones. Sin embargo, las iniciativas las proponen los estudiantes, pero también las proponen los profesores, y esas iniciativas se concretan en grupos de estudio de manera inicial. Así fue como surgió el semillero que yo oriento, formación y educación geográfica itinerantes. Y como grupo de estudio ha venido evolucionando hasta constituirse en un semillero de investigación que tiene 2 líneas de trabajo, una asociada al uso educativo de la bicicleta y otra a la salida de campo como productora de conocimiento y formación docente. El semillero ha crecido, se ha reducido, han ingresado nuevos miembros, pero es una oportunidad no solamente para los estudiantes, sino para quien orienta el proceso, desde la voluntad, el interés, la inquietud, la iniciativa, proponer cosas que impacten a la comunidad directamente de la licenciatura, pero también a la ciudadanía. Nosotros tenemos una apuesta, digamos, importante sobre la formación ciudadana. Pensamos que estamos contribuyendo un poquitico en cambiar un poco esa idea de representación electoral, que es lo que define de pronto ciudadanía, y generar una ciudadanía participativa, activa, crítica, con pequeñas acciones. Tal vez no son cosas muy grandes, no tienen un despliegue mediático gigante, pero vemos que tiene impactos poco a poco cada vez más importantes, por lo menos de las personas que vienen acercándose a nuestro trabajo. Claro que sí, me parece muy significativo cuando hablas de casi una formación de sujeto crítico, ¿no? Por esto de la formación ciudadana, no solamente se queda en el espacio de creación del semillero, sino que van a analizar a la ciudad distintos aspectos. Y ahora el profesor Lombana, que hace parte nada menos del semillero de educación geográfica, junto con el profesor Felipe Castellanos y Armando Galindo, orientan este semillero. ¿Qué podemos mencionaros? Lo primero que hay que mencionar es que nosotros tres, Armando Galindo, Felipe Castellanos y yo, somos producto prácticamente de un semillero que no tuvo el nombre de semillero, pero fuimos los tres y muchas más personas, entre ellos incluso usted mencionaba César Báez también hizo parte de procesos de formación en investigación, pero a partir de una estructura que propone la Universidad Pedagógica, que son los monitores de investigación. La mayoría de nosotros fuimos monitores de Geopaideia, y ese fue como el comienzo. Para nosotros fue muy importante ese proceso porque no solo nos pudimos vincular a la maestría y posteriormente a la universidad como catedráticos, sino que nos dio la posibilidad de acercarnos a los procesos de investigación y al reconocimiento disciplinar. Y lo que nosotros quisimos fue precisamente replicar ese proceso con una estructura, digámoslo, diferente, más escolarizada,
que le pusimos semillero. Realmente yo a veces no sé si lo que nosotros hacemos es un semillero o es más un grupo de estudio, pero ha servido para eso. Lo que hemos reunido, como decían las dos maestras, es personas que están interesadas en la educación geográfica, bien porque les gusta mucho la geografía, bien porque quieren ser profesores, bien porque no tienen nada que hacer y quieren estar con nosotros, pero gente que quiere estar ahí. Entonces, de la misma forma que decía la maestra Liliana, pues el semillero ha tenido mucha gente, ha tenido incluso 20 personas y luego se recorta a 3 y luego vuelve y crece a 10 y luego aparecen muchos más, pero finalmente todos tenemos esa misma intención, desde responder una pregunta disciplinar, desde estructurar una estrategia didáctica hasta proponer ya procesos de investigación un poco más claros, pero eso ha sido un poco el norte de lo que ha pasado con el semillero de investigación en educación geográfica. Qué interesante. Tenemos entonces el semillero CIFEGI que dirige la profesora Liliana, Formación y Educación Geográfica Itinerantes, y el Descripta Geográfica que dirige la profesora Nubia Moreno, y ya Oscar nos hablaba de la experiencia en educación geográfica, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de metodología utilizan al interior de sus semilleros? ¿Qué les podemos contar a nuestros oyentes de esas experiencias tan significativas a nivel educativo? No sé si tú nos quieres arrancar, Liliana, con la experiencia, cómo es como el trabajo que realizas con los estudiantes allí. Bueno, el semillero, digamos, ha venido construyendo también formas de trabajo. No estaba una ruta totalmente delineada desde el comienzo y hemos venido como formalizando ciertos procesos. Nosotros cuando iniciamos como grupo de estudio nos dedicamos a estudiar un tema que nos interesaba y nos reuníamos de manera no tan recurrente al comienzo, luego ya generamos unas formas mucho más periódicas y constantes, para luego pasar a preguntarnos sobre una idea que surgió, fue una idea pues muy embrionaria, sobre hacer salidas de campo en bici. Entonces, cuando se le propone esto a los chicos, empezamos a leer sobre eso. Y de la lectura y de la revisión documental que hicimos con una estrategia pues que hemos venido también madurando de mapeamiento informacional bibliográfico, que cada vez tenemos como más clara y que además hemos ido trasladando también a escenarios, digamos, formales en la cátedra universitaria, encontramos que el tema del uso educativo de la bicicleta no está presente en esa documentación, es decir, en esa revisión documental. Entonces, por eso la línea se formaliza, esas salidas que empezamos diciendo hagamos salidas de campo en bicicleta, se convirtió en una modalidad que ya tenemos que se llama ciclo salida educativa, y que estamos pensando en el uso educativo de la bicicleta. Entonces tenemos dentro de la metodología pues reuniones en las que vamos desarrollando una pregunta o una serie de preguntas y vamos construyendo pues a la luz de elementos teóricos y experienciales. Pero hay otra metodología que hemos venido integrando que me parece muy valiosa para los chicos que van ingresando, que se van inquietando y acercándose al proceso, y tiene que ver con una modalidad que hemos denominado, que tampoco inició así, pero que ahora se llama así, estudiante observador. Entonces el estudiante observador se acerca a nuestro trabajo, trabaja con nosotros durante un semestre, conoce lo que hacemos, produce junto con nosotros, y él mismo luego da su parte de si tiene, digamos, como si efectivamente se identifica, y nosotros también hacemos un balance a ver si ingresa o no. Entonces es un proceso que los muchachos sienten exigente, pero les deja algo, independientemente de quienes han ingresado así o no, se llevan un trabajo o hacen una ponencia o participan en un evento. Se diversifica todo el hacer, el oficio. Exacto, entonces, Oscar, ¿no? Sí, de todas maneras se llevan algo así, no permanezcan en el semillero. Y en este momento, para cerrar la intervención, estamos proponiendo seminarios, talleres. Hicimos uno en el 2017 que nos fue bastante bien sobre cartografías, y ahorita estamos haciendo un seminario taller sobre el uso educativo de la bici. Se llama 474 en bici. Entonces es un seminario que convoca al que quiera participar. Hemos tenido trabajadores sociales, antropólogos, politólogos, estudiantes de la licenciatura,
y conversamos sobre la bici con diferentes modalidades. Entonces es otra metodología que nos implica unas preparaciones previas bien fuertes, bien rigurosas, pero que cuando ya se ponen en escena obtenemos unos resultados maravillosos y fascinantes pues, al proceso que estamos desarrollando. Es conocer y apropiarse de la ciudad a través de la bicicleta. Te escucho, profesora Liliana, y me emociona decirte que tenemos una egresada de nuestra licenciatura en la pedagógica, Natalie Parra, que actualmente está haciendo su especialización en docencia. Tiene un proyecto bien lindo, se llama Bici Maestro. Incluso ya hicimos una toma única, que invito a todos los radioescuchas de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, porque también es una experiencia muy significativa. Bueno, hablamos, Oscar, ¿te parece? Y ya le damos ahorita la voz a la profesora Nubia, cómo trabajamos en educación geográfica con ese equipo de trabajo que casi todos los profesores hacen parte también de Geopaideia, ¿verdad? Debemos decirle a nuestra audiencia que este semillero de educación geográfica tiene una agenda muy juiciosa, completa, rigurosa, que doy fe que el profesor Felipe se encarga cada semana de hacer un tema donde invita a diversos profesores del grupo a que participemos. Entonces me parece como bonito poner ese contexto. Pues maestro, nosotros empezamos casi sin darnos cuenta. Empezamos en el 2014 invitando a un conjunto de profesores quienes estaban bien desarrollando sus doctorados o que ya los habían acabado, y los invitamos a que nos presentaran las metodologías de investigación que estaban aplicando en sus doctorados. Estuvo ahí el profesor Cele, el profesor Florido, hubo un conjunto de personas que nos mostraron como las metodologías, porque nuestra primera intención fue esa, encontrarnos con esas metodologías. Ha habido conferencias, talleres, entrevistas. En algún momento tuvimos la posibilidad, por medio de la profesora Elsamanda Rodríguez de Moreno, que en algún momento estuvo trabajando con nosotros en el semillero, de entrevistar al profesor, se me escapa el nombre, Antonio Flores. Él vino, nos habló de su trabajo. Fue una sesión muy amena y han venido, digamos que, muchas personas a hablar con nosotros. En algún momento el semillero tuvo como tres temáticas gruesas. Una que era la geografía física, que esa la lideró el profesor Armando. Allí se desarrollaban, por ejemplo, experimentos para conocer, digamos, conceptos muy básicos de la física que nos permitieran luego hablar de geografía física. El profesor Felipe ha trabajado siempre la geografía urbana y él ha sido encargado de eso, y yo en algún momento trabajé un eje que le llamábamos educación geográfica, precisamente a propósito de mi trabajo con la didáctica. Y hay una cosa de la que me gustaría hablar, que digamos que no es una apuesta metodológica, pero sí nos construye mucho como semilleros, que es la participación de los estudiantes en los diferentes eventos que gestiona o en los que participa Geopaideia, bien en los encuentros de geografía o bien en los coloquios de investigadores de geografía, los simposios. Ellos siempre están participando en la preparación de esos eventos, muchas veces como ponentes o simplemente digamos que contribuyen a la logística de los eventos, pero siempre nos ha servido como un punto de encuentro de todos los semilleros de Geopaideia en general, pero además también lo que nos permite es que ellos se encuentren con autores, investigadores, expertos en los temas, y me gustaría como mencionar eso. Claro, yo quisiera, si me lo permites, profesora Nubia, hablar de mi experiencia también cuando me ha invitado el profesor Felipe a alguna sesión, que también esos recorridos urbanos que hacemos, ¿no?, dentro de la línea de ciudad arte, ciudad cultura, experiencias muy bonitas. Recuerdo que también presenté mi trabajo de grado de la maestría en educación sobre sistematización de experiencias. Entonces, lo que decía Oscar, nos ha dado la posibilidad también a nosotros de un encuentro en otro contexto que no es el de la clase, y yo sí diría, profesores Oscar, Liliana y Nubia, que los estudiantes que hacen parte de un semillero son estudiantes muy vivos, que en realidad sienten que esto que les aporta el semillero va a ser muy importante. Incluso algunos lo han dicho públicamente, que han trabajado más investigación en un semillero que en las propias seminarios que hacen dentro de la carrera. Sí, mira, pues yo quisiera retomar un poco lo que decía el profesor Lombana, y es que lo que nos congrega, pensando en metodología, me hizo acordar de lo que es la figura del monitor de investigación, que yo lo siento mucho más robusto en la pedagógica que en la universidad distrital, realmente. El monitor, por las mismas condiciones, digamos, indicaciones del CIU, es un proceso formativo, y nuestros monitores, que
Óscar lo fue en su momento, el profesor César Báez, fueron monitores nuestros. César es de los primeros monitores que nosotros tuvimos con investigación. Felipe también lo fue, Armando también, o sea, la lista es muy larga. Entonces creo que la perspectiva de la investigación de ver al monitor, más allá de un oficio práctico que lleva papeles, que saca, es vital. Eso por un lado. Segundo, creo que institucionalmente, por ejemplo, en la distrital tenemos un portafolio muy interesante, un poco con lo que dice la profe Liliana, porque nosotros podemos tener invitados a los grupos. O sea, la distrital, el 6DC, que es el Centro de Investigaciones, tiene un protocolo sobre cómo funcionamos con los monitores, diría yo con los monitores, pero con los grupos. Entonces eso nos ayuda muchísimo a, digamos, a ir regulando la participación de los estudiantes dentro del semillero. Yo pienso que comparto muchísimo lo que dice el profe Lombana ahorita. A mí a veces me preocupa que nuestros 3 semilleros en este momento, tengo que también notar aquí que la profesora Olga Romero en la Universidad del Tolima tiene su semillero también en didáctica de la geografía. De pronto no entremos en rivalidades entre semilleros, no lo he sentido, pero hay que tener mucho cuidado con la forma como trabajamos y nos aproximamos, tejemos red, pero también respetamos las particularidades. Eso es vital y eso creo que ilumina mucho las metodologías. En mi caso, en la Universidad Distrital dice director de semillero, pero a mí no me gusta usar la figura de director, yo digo coordinador, ni siquiera coloco director porque me parece que es como si impusiera cosas. Yo coordino el semillero que se scripta y ese es un semillero que digamos que también nace el interés de los estudiantes, nace hacia el 2016, empezamos a trabajar por grupo de estudios, ya fíjate que en los 3 coincidimos que el grupo de estudios es una pieza clave. Luego el semillero fue madurando y en este momento nosotros ya somos un semillero mucho más robusto, tenemos varios frentes de trabajo porque también en la medida que entran más estudiantes, se van nutriendo los frentes de trabajo. Yo tengo ya estudiantes de semillero que la mayoría son egresados y siguen en el semillero, eso me llama la atención. Qué bueno. De esos egresados tenemos 2 estudiantes en Chile, un estudiante en la Universidad de Moscú, tenemos un estudiante que está terminando geografía en la Nacional, otro que es el líder realmente, que es como el que congrega, y otros chicos que ya, otros que están terminando ya, otros que terminaron ya como profesores. Entonces mira que he empezado a descubrir una cosa, que el semillero también es un escenario donde conversamos las experiencias en práctica y en terreno, o sea, nos iluminan los de posgrado, nos iluminan los de las prácticas del colegio, nos van iluminando las discusiones propias. Entonces nuestro semillero se ha puesto a trabajar temas un poco a veces engorrosos si se quiere. Bueno, compartimos lo de formación ciudadana, educación geográfica, los temas urbanos, pero tenemos 2 entradas que nos han ido marcando, que es la geotecnología para la enseñanza de la geografía y lo que es la cartografía histórica. En eso estamos navegando, incluso hemos utilizado dispositivos móviles para traer las cartas históricas a los cambios urbanos de hoy. Creo que es un escenario de aprendizaje todo el tiempo. Total, qué bonito. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Hoy, que estamos en la emisión número 57, semilleros de la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional, vivencias de investigación. Yo les voy a invitar tanto a los profesores en la mesa de trabajo y a ustedes, queridos oyentes, que escuchemos un testimonio tomado de Agenda 7. Es un programa del Politécnico Gran Colombiano que me parece nos muestra un poco, esto es triste decirlo, el desconocimiento que muchas veces se tiene al interior de las universidades con respecto a qué hacen los semilleros de investigación, pero también nos muestra el testimonio de algunos docentes tutores y su visión que tienen de este trabajo. Entonces los invito a que escuchemos el siguiente audio. Oye, Nico, una pregunta. ¿Tú sabes qué es un semillero de investigación? No, Angie, no tengo ni idea. ¿Qué hacemos? ¿A quién le podemos preguntar? Yo creo que los estudiantes saben. ¿Vamos y les preguntamos? Sí, me parece perfecto. Dale, vamos. Oye, ¿tú sabes qué es un semillero de investigación? No, no sé. No. No, ni idea, no sé.
No tengo ni idea. No, la verdad no tengo ni la más mínima idea. Como no encontramos la respuesta, acudimos a los expertos. Cuéntanos, ¿qué es un semillero? Bueno, la idea de los semilleros es que son grupos de estudiantes que tienen una idea en común para realizar investigación y que tenga que ver con la carrera en la que están, por supuesto, y son dirigidos por un docente tutor y trabajan durante todo un semestre y al final de ello obtienen, entre otras cosas, entre otros beneficios, créditos de investigación que cuentan pues para el total de créditos de su carrera. ¿Qué tipo de semilleros hay en este momento en el Poli? En este momento hay 29 semilleros abiertos o activos para que los estudiantes escojan alguno de estos temas sobre los cuales gira el trabajo de los semilleros y de una vez se inscriban. O si tiene alguna idea nueva, tiene un proyecto nuevo, a partir de eso puede surgir un semillero. ¿Cómo pueden continuar? O sea, ¿en qué pueden aplicarlo en su vida profesional como tal? Bueno, la idea es que a partir del trabajo en el semillero se genere un artículo de investigación o, dependiendo de la carrera, por ejemplo, un guión, una muestra fotográfica, un software, una aplicación. La profesora Mireya Barón nos contó su experiencia como tutora de uno de los semilleros. Going to Kansas City, here I come. Going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women. Bueno, Oscar, mira que no es muy distante las reflexiones que surgen de una universidad privada como el Politécnico Gran Colombiano y lo que sucede en nuestras universidades públicas, ¿no? Tanto la Universidad Distrital como la Pedagógica. ¿Por qué crees que se tiene también esa imagen un poco como lejana de los semilleros que solo le conciernen a las personas que están allí? Yo creo, maestro, que eso tiene que ver para mí con dos cosas. La primera con que los semilleros casi siempre aparecen en las clases. En el desarrollo de las clases hay uno o un par de estudiantes o varios estudiantes que se interesan por uno o varios temas y terminan animándose y proponiéndole a uno que se formen grupos. En nuestro caso fue así. Claro. Hubo una invitación abierta que yo hice, yo dije, sueño con tener un semillero, y un estudiante dijo, yo lo hago, ¿qué hay que hacer? Hagámoslo. Pero pasa que, por supuesto, hay mucho desconocimiento y creo yo que eso tiene que ver con una cosa que es que, como esto ocurre en las clases, nosotros como profesores no somos, o no todos somos necesariamente mediáticos, y eso hace que una cosa que yo hago con un grupo de 15 personas, de 5 personas, se quede entre las 5 personas. Claro. En nuestro departamento pasa una cosa, y es que hay una viejísima tradición que no sé dónde se originó, pero hay como una disputa entre profesores de historia, de geografía, de muchas áreas, y casi que los estudiantes terminan heredando esas disputas. Entonces, por ejemplo, ellos muchos de la línea de historia vienen y me preguntan, ¿será que yo puedo ser de su semillero independientemente de que yo no esté en la línea de historia? Nosotros siempre decimos que sí, pero hay una suerte de acuerdo social en el cual a los que les gusta la historia no se acercan, a los que les gusta la geografía, por supuesto, no se acercan a los otros grupos. Claro. Pero creo yo que tiene que ver con lo mismo, y es que nosotros realmente no somos mediáticos y no buscamos difundirlo, entre otras cosas porque creo que hay una pregunta de fondo, y es si realmente difundirlo tendría un impacto real. O sea, por supuesto se acercarían muchas personas, pero creo que a veces los grupos serían realmente inmanejables. Nosotros tuvimos una experiencia, es que en algún momento tuvimos algo así como 22 personas en el semillero, y realmente se nos reventó porque había muchísimas intenciones, muchísimas necesidades. Terminamos haciendo un currículo extensísimo y la gente terminó desanimándose. Entonces, me parece que también trabajar en entornos pequeños permite que uno vaya abordando los problemas, vaya solucionando las preguntas, y quien se acerca, creo yo, se acerca por real interés y no a mirar a ver de pronto qué pasa o como que cómo hay acá. Quedan al final en realidad los que aman la investigación, ¿no? Y yo creo que también el factor cuantitativo, el hecho de que aquí no hay notas, no hay calificación, no creas. Creo que eso también incide muchas veces cuando el estudiante pues se da cuenta que esto está bien distante a lo que hace la academia. Profesora Nubia, frente
al respecto. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que sí, no, profe Ricardo, porque mira, pienso que en este momento los semilleros también son un camino muy grande para nuestros estudiantes en movilidad y en trabajo en redes. Yo vuelvo a algo que se hace unos minutos, y es que nosotros, nuestra generación, no contó con los intercambios, las movilidades. No había semilleros. Pues nada de semilleros. O sea, yo creo que de pronto sí, pero eran como de las carreras muy, diría yo, en su momento leídas como prestigiosas. O sea, yo me imagino que los de ciencias exactas tendrían que tener muchos auxiliares para investigaciones tan milimétricas que se hacen. Bueno, hoy se ha masificado que es el semillero, pero yo creo que una entrada fuerte de los semilleros es la posibilidad de aperturas a la interacción con las redes académicas. De hecho, nosotros con Geopaideia en el semillero UPN, y también de los que tenemos de Scriptana Estital, que están hoy haciendo su posgrado, es gracias a los vínculos con las redes que se han ido a esos semilleros y se han ido conectados con avales a hacer sus posgrados. Maestrías, doctorados. Claro, entonces los semilleros también, si bien es cierto no está la nota, ahí yo comparto mucho lo que dice el profesor Celi, que la nota en última es lo de menos, es la posibilidad tan grande que se tiene de interactuar y de crecer, y eso hay que visibilizarlo. El año pasado que estábamos con el profesor Lombana en el coloquio en Brasil, no, fue con Felipe, con el profesor Felipe. Como todos ellos han sido nuestros formados ahí. Y hablábamos de los semilleros, y en Brasil les causaba mucha curiosidad qué era eso. Y después de que desplegamos semilleros de la pesca, sí, no lo tenían muy claro de cómo era el semillero y por qué funcionaba el semillero así. O sea, decían, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Yo creo que ellos tienen otra figura, efectivamente, claro. Pero pienso que hay que generar mucha disciplina, mucho trabajo, apostar por un crecimiento, pero también pues es un escenario altamente responsable, porque se está jugando en nombre de la universidad, en nombre del grupo y en nombre del semillero. Entonces, si nos comprometemos a algo, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Eso es porque quiero, no porque me toca. Diferente a si tú estás viendo en un currículum, un espacio académico. Hay materia, claro. Y profesora Liliana, ya para cerrar. Pues yo creo que el semillero y de pronto el desconocimiento, pero también el no arriesgarse un poco a ingresar a este tipo de procesos, es porque exige un ejercicio, valga la redundancia, de autonomía, que es algo que predicamos mucho en las universidades públicas, que en la cátedra universitaria permanentemente se presenta, pero que en el ejercicio de la vida cotidiana como estudiante y a veces como docentes tal vez no vivimos. Entonces, la autonomía de participar sin tener una mediación de una calificación, participar sin contabilizar un tiempo determinado de inversión a la actividad o a las actividades, bien sea preparatorias o que se desarrollan. Entonces eso es un reto grande, y de pronto hay personas que no les interesa asumir ese tipo de retos. Entonces yo lo veo como un ejercicio, el semillero como una oportunidad para un ejercicio de autonomía. También lo veo como en el voz a voz, es decir, el trabajo se va notando. Claro. El tema de lo mediático me parece que es importante y tendríamos que ser un poco más arriesgados, aunque creo que hemos mejorado, creo que hemos ido avanzando también en eso de visibilizar lo que vamos haciendo, pero el voz a voz funciona también bastante porque los chicos participan, por ejemplo, como estudiantes de apoyo o como personas de apoyo en las salidas de campo que nosotros proponemos en los espacios académicos de la licenciatura, y sus compañeros van observando eso, cómo van aprendiendo de sus compañeros, en la parte logística, la parte académica. Ellos se preparan mucho, preparan materiales para sus compañeros, preparan cartografía. En el semillero hemos hecho ya ejercicios integrados, o sea, nos hemos integrado Scripta e itinerantes y hemos hecho trabajos conjuntos. Entonces el voz a voz, y los chicos referencian a sus compañeros, entonces el voz a voz funciona. Y el tercer elemento que creo funciona en los eventos, cuando los muchachos están participando y ellos lideran no solamente elementos de orden logístico, sino también lideran, por ejemplo, recorridos urbanos. La última experiencia que tuvimos en la que los 3 semilleros hicieron presencia fue precisamente ahora en marzo de 2019, cuando hicimos el primer coloquio internacional de enseñanza de la
Geografía y las Ciencias Sociales, conmemorando los 10 años del Geoforo, que es un espacio virtual que congrega a muchas personas de Iberoamérica. De las memorias también. Sí, que interesan, y cada uno de los semilleros hizo unas propuestas de recorridos que fueron muy interesantes, que estuvieron en el marco del evento, que le dieron a los participantes muchos elementos de reflexión y también muchos aprendizajes para quienes lo orientaron y lo desarrollaron. Entonces, pues creo que el camino es prometedor, a pesar de que la desinformación también es grande, pero ahí poco a poco se va, digamos, inundando con el trabajo que se hace. Y con las experiencias. Bueno, amigos de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Recuerden, estamos en la emisión número 57 de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hoy con esta temática que nos convoca: semilleros de la Universidad Distrital y Universidad Pedagógica Nacional, vivencias de investigación. Les invito a que vayamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Hola, yo soy Marta Gómez, cantautora colombiana, y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación por estos primeros 3 años a la Pedagógica Radio. Un besito. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto. Radio Tweets, Pedagógica Radio. Reconciliación, esta palabra puede tener múltiples significados, que pueden variar como la cantidad de flores en el mundo. Sin embargo, todas las flores tienen raíces, que permiten o reflejan este hermoso fruto. No sabría decir qué es la reconciliación, pero sé que puede ser la raíz de algo que dará un fruto hermoso. Yo soy Laura Barón. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elgin Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias. Tu universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con carrera 11, el Parque Nacional, El Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Angia se Yaid Bolañuza, Nasa te bi ruko chambte wesh kauka ke. Chawan ya kwesh me mueja, ay Pedagógica Radio te pitonse na unsa. Este es el Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Top 5. Paseo Bogotano. Jorge Juglares. Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar o Fontibón. Gracias a esa mistura soy cachaquito, quiéralo o no. Top 4. Otro paso. Mirla Negra. Y he dado un paso más para ir a la ciudad. No sé cuándo llegaré. Top 3. Baila, de Criollos. Baila y dame zumba que va al 100. Baila, levanta polvo con los pies. Baila. Top 2. Cobarde, Diana Burco. Pa' ver si la luna le pide al sol que me dé tu olvido. Cobarde, me saliste fue cobarde. Una alergia para amar.
Top 1. Lo innombrable, Marta Gómez. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Candelaria. Yo soy Gabriel, nosotros somos Mirla Negra y queremos enviar un saludo a la Pedagógica Radio en su tercer año al aire. Gracias por todo lo que hacen por los artistas independientes como nosotros, gracias por espacios como Folclores Arte y bueno, nada, conectados siempre con la Pedagógica Radio. ¡Hasta pronto! A big nice round of applause for this. Going to Kansas City, here I come. Going to Kansas City, here I come. Bien, en la Universidad Pedagógica Nacional tenemos varios semilleros. Está el de Historia Cultural a cargo del profesor Alexis Pinilla y también el profesor Alexander Aldana, que articulan muy bien este semillero con el programa de radio que compartimos desde la licenciatura Ananqué. Tenemos otro campesinado al cargo del profesor Byron Ospina, que lo he invitado aquí al programa y nos ha contado experiencias bellísimas en los Montes de María. Problemas urbanos a cargo de los profesores Marisol Ávila y Madison Carmona. Ya el de Educación Geográfica tenemos aquí uno de los líderes, el profesor Lombana, que junto con Felipe Castellanos y Armando Galindo los orienta, y uno muy reciente que oriento yo, Arterias Culturales. Y creo que todos, al igual que los que dirigen las profesoras Nubia y Liliana en la Universidad Distrital, le apuestan a que se creen diversos materiales, que quede como el resultado, ¿no?, para estos chicos, creación y elaboración de ponencias desde las diferentes líneas de trabajo, la participación en eventos académicos de carácter local, departamental, regional, nacional e internacional, la puesta en curso también de muchos programas de radio. Aquí hemos apoyado muchísimo a la Pedagógica Radio desde Ananqué y desde Toma Única, y finalmente la elaboración de artículos, documentos, textos desde las diferentes líneas de trabajo. ¿Qué podemos adicionar a estos logros, a estos resultados, profesora Nubia? Bueno, yo creo que el resultado más importante es la formación de los estudiantes y también la consolidación de los grupos de investigación. Para mí ese es el plus fuerte y el resultado más contundente. Sin embargo, y dada la participación de los mismos semilleros, pues tenemos varios frentes y resultados. Puntualmente por escrita geográfica tengo que decir que hemos participado, y sé que también lo ha hecho el semillero de Educación Geográfica de la Pedagógica, en Cátedra Bogotá. En Cátedra Bogotá hemos participado en muchos escenarios. Recién pasado por Cátedra Bogotá hicimos una apuesta sonora de la ciudad de Bogotá. Es la ciudad a través del sonido, pero nosotros también hemos estado con cartografía histórica también en Cátedra Bogotá. Resultado de esa visibilidad que hizo la profesora Liliana y de esa forma como nos van leyendo, Bibliored nos invitó. Estamos con escrita geográfica ahorita en estos días definiendo una participación que es casi en la inmediatez con Bibliored. Ese es también un escenario de formar en ciudadanía y de abordar desde la educación espacial. Ayer estuvimos en la tarde con el profesor Balbuena, John Freddy Balbuena, que es el líder del semillero, y con otra integrante, Gina Paola Cruz. Estuvimos en Magisterio, en Revista Magisterio, porque vamos a tener un número a cargo del semillero. Eso es algo, ya tuvimos ayer una reunión hablando sobre eso. Los recorridos urbanos, yo creo que eso son los resultados que los forman o nos forman, porque uno aprende mucho con los estudiantes. Claro. Yo, por ejemplo, no manejaba nada de plataformas digitales como Avenza Maps, que es un programa para trabajar cartografía digital e intervenirla, y uno aprende muchísimo. Entonces, las ponencias, ellos han sido ponentes, han participado como talleristas en el evento que estuvimos con la profesora Olga en la Universidad del Tolima.
el encuentro de didáctica de las ciencias sociales. De los semilleros hicieron un trabajo contundente, claro, como talleristas, todos como talleristas, pues algunos con ponencia. Entonces creo que los resultados florecen, es como un ramillete de resultados. Eso también son retos muy grandes, porque cada vez nos exigen cualificarnos más, y me parece que es una ventaja gigante para todos, es un aprendizaje constante. Que incluso van más allá, si me lo permites, profesora Nubia, de una institucionalidad o de un requisito, ¿no? Se vuelve el placer, ¿no? Estar ahí permanentemente. Bueno, yo mencionaría y también reconociendo las, digamos, bondades que tiene este escenario de formación, que el principal resultado es el crecimiento colectivo y el aprovechamiento de los saberes de todos. Creo que ese ya es un resultado enorme que va permitiendo movilizar y acrecentar muchos elementos, desde la reflexión que se realiza internamente y desde los aportes que hacen cada uno de los integrantes. Nosotros en el semillero Itinerantes también, digamos que hemos venido acopiando una serie de resultados o de productos, tal vez el término no es muy bonito, pero eso que vamos cosechando, asociado precisamente a ponencias que elaboran los estudiantes o los participantes, porque yo tengo en mi semillero ya 2 chicas que son egresadas de la licenciatura, y los otros 3 chicos son estudiantes, uno ya está próximo a egresar también, y pues se han mantenido pues en la dinámica de trabajo. Hicimos una producción interesante, ya tiene unos añitos, en el 2016, de un artículo internacional, y ese fue, digamos, un logro muy bonito para los chicos que participaron. Lo más reciente que tenemos en este momento tiene que ver con un libro que recoge precisamente la experiencia del evento que mencionamos en la intervención anterior del primer coloquio internacional del Geoforo, y logramos configurar pues un material en el que se reúnen las apuestas de muchas personas a nivel nacional e internacional, y los semilleros escribieron 3 capítulos. Por favor, un documento de más de 350 páginas a nivel digital, y que ya vamos a tener el impreso. Sí, claro, entonces esos recorridos urbanos que hicimos en el evento se convirtieron en un capítulo en cada uno de los semilleros, y para los muchachos, que de hecho tuvimos la noticia ayer, fue maravilloso. No, digamos que ellos realmente no creían que efectivamente aparecieran allí, imagínate, sus ya letras estén allí hoja de vida puestas. Entonces ese libro de la construcción global de una enseñanza de los problemas sociales desde el Geoforo Iberoamericano es lo más reciente, pero también lo más motivador para seguir creciendo en el proceso. Vamos a ver si nos arriesgamos a otros formatos, a otras maneras de divulgar también lo que hacemos. Y profesor Oscar, tú que sé que eres muy riguroso frente a los ensayos, a los artículos científicos, sé que eres muy exigente con los estudiantes, y eso siempre lo he aplaudido. ¿Cómo te ha ido con tus estudiantes en el semillero frente a esto? Pues maestro, nosotros hemos trabajado ponencias, igual que en los casos de los otros 2 semilleros, artículos, pero realmente hay 2 cosas de las que me gustaría hablar, y es que en algún momento construimos una narración transmedia, o digamos que ese fue el intento de hacerlo. Alcanzamos a construir 4 historias en diferentes formatos. No, digamos que el producto realmente no fue una transmedia, fue más un multimedia, pero lo intentamos. Alcanzamos a hacer varios podcasts, de esos que llaman podcasts mejorados. Hicimos unas caricaturas, unos videos, y yo creo que hay otro producto que puede ser no tangible, pero creo que es para nosotros
el más importante. Siempre nos esforzamos porque nuestros estudiantes conozcan otros lugares del mundo. Nos interesa que ellos viajen, que nos acompañen en las salidas de campo, que preparen las salidas de campo con nosotros. Los estamos impulsando siempre a que participen en los eventos, sea en Colombia, sea en Latinoamérica, sea en el mundo. En este momento se viene el Iberoamericano Investigadores de Didáctica y estamos muy interesados en que ellos asistan, por supuesto, en las medidas de las posibilidades. Y vamos a incursionar prontamente, o digamos que ese es el intento, en un podcast, precisamente porque creemos que hay relatos que hay que recolectar, no solo de las personas expertas en geografía, que por supuesto hay que entrevistarles, sino que nos interesan otras personas o en otras dimensiones, es decir, los mismos expertos pero en otras dimensiones. Creo que hay relatos, por ejemplo, de los conductores de la Universidad Pedagógica que tenemos que recoger, hay relatos, por ejemplo, de los profesores que están aún en la universidad o que ya no están, pero no nos interesa tanto digamos que sus reflexiones teóricas, sino que nos interesan más sus reflexiones de vida, ¿no? O sea, cómo llegaron, cómo están, precisamente porque incluso Geopaideia en los últimos eventos ha venido incursionando en un formato que creo que sin proponérselo, pues ha venido haciendo curso o cogiendo mucha fuerza, que es un ejercicio que hizo la profesora Elsa Amanda Rodríguez de Moreno en una suerte de puesta en escena de su historia de vida. Y creo que ese tipo de apuestas hay que hacerlas. Yo soy un convencido de que los artículos deben estar, que los libros deben estar, pero que hay otros formatos en los que se debe incursionar, precisamente porque la gente debe poder interesarse en estos temas que son muy gruesos, pero acceder fácilmente a ellos. Creo que en eso pecamos mucho los profesores. Claro, pero Oscar, te agradezco esa alusión que hacías a esas otras voces, porque uno siempre recuerda a sus maestros, y también valga desde aquí un saludo fraterno allá desde el cielo, el maestro Alfredo Molano Bravo, que se nos fue la semana pasada, pero sé que también hay una persona que marcó muchísimo la investigación, la pasión por el escribir, el maestro Rafael Ávila Penagos. Entonces yo sí quiero que la profesora Nubia Moreno, desde esta toma única, haga un perfil, una semblanza en memoria del maestro. Profesor, gracias, pero me coloca en términos difíciles. Bueno, también pienso en el concepto semilla y quiero recordar al profesor, al maestro Rafael Ávila Penagos, realmente, porque él nos enseñó a desbaratar y a resignificar los conceptos y las categorías. Y obviamente, por ejemplo, la investigación en los lentes de él, con un texto extraordinario que para mí es obligatorio a todos mis estudiantes, que se llama La Observación, una palabra para desbaratar y resignificar. Pero también textos como La Escuela, lugar de encuentros y encontrones, o Pedagogía y Frankenstein, una de sus últimas entrevistas, es extraordinario porque nos enseñó eso, sembrar conocimiento, y el semillero es eso. Y sí, profesor Ricardo, han sido dos pérdidas muy grandes recientemente, es Alfredo Molano y el maestro Rafael Ávila. Es triste porque una persona súper apasionada hasta el último momento por la educación y por la formación de los ciudadanos antes que todo. Bueno, valga una mención desde toma única a estos dos grandes maestros que se fueron, pero así suena frase de cajón, nos dejaron su testimonio, su escritura, su vivencia. Les invito a que entremos en la segunda etapa de nuestro programa, Aguja y Vinilo. En toma única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. Pasas por aquí, amigo mío, por las bravas tierras de Santander. Allí tu paso al detener, admira a San Ponce en su raudo transcurrir, y cruzarás por el puente que no olvido,
que conduce hacia el camino del Parque Gallineral, y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino. Amigos, en nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo, haciendo un homenaje a ese excelente sistema sonoro que nos evoca a otros tiempos. Para hoy escogí un acetato del excelente dueto Garzón y Collazos en una hermosa canción de Jorge Villamil, Si pasas por San Gil, porque tengo la certeza que los semilleros también han logrado unas muy buenas salidas de campo, y sé que han estado en el departamento de Santander, en Sucre, en distintos espacios geográficos de Colombia. Entonces vamos a dejar la canción del maestro Villamil de fondo y hablemos un poquito de esas salidas, esos recorridos que se salen de lo urbano a lo rural, también tienen esa oportunidad. Por eso se visibilizan tanto también los semilleros, profe Liliana, cuando un estudiante le dice al otro, no, es que me voy este fin de semana para la, qué sé yo, el desierto de la Catacoa, me voy para el Huila. ¿Cómo así? Ah, sí, es que yo hago parte del semillero. Pues maestro, precisamente la semana pasada el profesor Alexander Celi estaba en Santander y para nosotros la salida de campo es un elemento fundamental como estrategia de enseñanza de la geografía, de las diferentes disciplinas que nosotros trabajamos. Por supuesto para hacer reflexiones didácticas en torno a la enseñanza de la geografía, pero hay, como le decía ahorita, diferentes dimensiones de esa salida de campo, porque nos interesa sobre todo que los estudiantes puedan acceder en términos de la posibilidad de conocer su país, de la posibilidad de ir a comer otras comidas, de la posibilidad de escuchar otras músicas, de hablar con otras personas. Para nosotros la salida de campo es fundamental, si bien no es la única estrategia, sí nos permite congregar muchas narraciones acerca de lo que nosotros trabajamos. Y en términos de los semilleros, al menos lo que ocurre en la pedagógica es que nosotros intentamos siempre que estudiantes de nuestros semilleros bien nos acompañen en las salidas, le decía yo ahorita, diseñándolas, bien porque pueden participar, coincide que están en los grupos y nos acompañan, pero y también para evaluarlas, por supuesto. Pero ahí hay como uno de los grandes nodos de los semilleros. El profesor Felipe Castellanos, el profesor Mario Fernando Hurtado han hecho muchos de esos recorridos precisamente para esos estudiantes, bien de las líneas de práctica o bien del semillero, porque creemos fundamentalmente en eso. Hay una cosa que nosotros repetimos en los seminarios que si bien no está teorizado, sí lo repetimos y creo que lo seguiremos repitiendo, que es el que no conoce no ama. Y nosotros queremos que nuestros estudiantes conozcan el país y por supuesto pues lo quieran y lo defiendan. Claro que sí. Profesora Liliana, frente a las salidas. Bueno, frente a las salidas de campo yo destacaría como 3 grandes elementos. Uno, la posibilidad formativa que han venido teniendo este tipo de esquemas de trabajo para los participantes de los semilleros, porque es como una mini práctica pedagógica que realmente no es tan mini. Es una práctica bien nutrida, bien exigente y en la que ellos también tienen que, pedagógicamente hablando, tomar decisiones frente a los apoyos que realizan en el trabajo. Ese sería un elemento. El otro elemento que lo compartimos y bueno, se lo seguimos compartiendo en un trabajo que hicimos con la profesora Nubia y otro colega de la universidad, profesor Jorge David Sánchez, en su momento, de pensar la salida de campo como una escuela de aulas sin muros. Entonces, esa posibilidad de reconocer el aula que sale de los 4 muros de la escuela, digamos, convencional, y en la cual el bus se convierte en aula, el espacio de socialización también se convierte en aula cuando terminamos una jornada de trabajo, la posibilidad de las voces de los habitantes o de las personas con las que se interactúan durante la salida de campo. Entonces ahí tenemos como otro eje. Y el tercer eje tiene que ver con la posibilidad de reconocer otras formas de organización urbanas, rurales, industriales, nuevas ruralidades que hacen parte de un ejercicio que no tiene necesariamente que involucrar muchos días. A veces pensamos que se hace salida de campo porque se sale más de un día, sí, pero es salida de campo el que se hace media jornada, un día, 5 días o una semana.
porque requiere del mismo trabajo, la misma preparación, la misma rigurosidad y tal vez los mismos aprendizajes. Claro. Entonces, ese es un tema que en la línea que nosotros venimos trabajando como productora de conocimiento y formación docente, hemos encontrado unos elementos valiosos, además porque sistematizamos lo que hacemos en la salida y esa sistematización luego se vuelve un texto para revisar, para discutir, luego para, si queremos, escribir o mostrar y reevaluar o cualificar mucho el trabajo de campo. Bueno, y ahora cerrando este capítulo, profesora Nubia, usted que ha viajado tanto, que ahí sí, como decía el profe Lombana, yo siempre les digo a los estudiantes simbólicamente, el conocimiento de un hombre está en sus pies. Tienen que caminar mucho, ellos tienen que recorrer el mundo. No, pues yo creo que es eso. No quiero repetir lo que ya han dicho mis colegas, pero estaba pensando en el texto del Grupo Espacio y Territorio que hace unos años lideró la Universidad Nacional, que sé que el profesor Celia bandera en sus clases, en sus trabajos, y creo que esto es razón, pasión e imaginario. ¿Qué es eso, profe? Bueno, los invito a que vayamos a la última etapa de nuestro programa Toma Única. Vamos de escape. En Toma Única, el escape. Bueno, escuchábamos esta versión que no me canso de presentarla, el famoso currulao Mi Buenaventura del maestro Petronio Álvarez en una versión hermosísima de Antonio Arnedo. En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la misión. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, profesores? Entonces vamos a arrancar con el profesor Oscar. Maestro, a mí por estos días me convoca mucho los documentales. Ayer precisamente con unos estudiantes estábamos viendo un documental acerca de unos indígenas del Amazonas peruano y se llama Purus Amu. Es un documental muy interesante porque uno puede verlo ¿cómo decirlo? Acompañando a otro documental que es que tiene Netflix, que es el de El Primer Encuentro, precisamente la preocupación por todos esos indígenas que huyeron de toda la matanza que hubo cuando venían los europeos a sacar caucho del Amazonas. Muchos de esos indígenas huyeron y se internaron en las selvas y en este momento, por supuesto, por el fenómeno de la tala, la minería y digamos que la deforestación de la selva, en este momento están saliendo ellos a mostrar qué ha sido de su vida. Entonces, una invitación para que los vean. Bueno, yo haría unos recomendados como en diferentes niveles. Uno, a nivel académico, invitarlos a que entren al portal de Geocrítica y revisen, curiosen un poco el libro que acabó de salir, de la construcción global de una enseñanza de los problemas sociales desde el Geoforo Iberoamericano. Entonces, el portal de Geocrítica, pinchan en el portal, buscan textos electrónicos y el nombre del libro que les acabo de mencionar puede ser una lectura motivadora. Una recomendación de orden un poco más, digamos, ciudadano, sería la invitación y la participación que está abierta para todos los que quieran asistir a nuestra ciclosalida educativa el día 19 de noviembre, el martes 19 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, entre lo local y lo global. El punto de encuentro es el planetario, entonces ahí vamos a tener un recorrido y una ciclosalida muy, esperamos, motivadora, claro, y retadora también. Y un tercer recomendado
una película que fue la apertura de nuestro seminario Taller 474 en bici, La Bicicleta Verde. Es una película fantástica que hicimos un biciforo increíble y que creo que nos dejará muchas reflexiones como ciudadanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes en este país y en este planeta que anda algo convulsionado. Gracias, profesora Liliana. Y las recomendaciones de la profesora Nubia Moreno Lache. Bueno, habíamos quedado en una recomendación pendiente de un programa anterior y es Mediterráneo. Mediterráneo, por favor, esa canción que queda nuestro afecto. ¿Sí o no? Tenemos el LP original de Serrat. Eso nos había quedado en un recomendado pendiente. Pienso que para aquellos que estén interesados en nuestros semilleros, también por favor visitar nuestra página www.geopaideia.org. Ahí tenemos publicaciones, enlaces a eventos, enlaces a los semilleros, libros en PDF. Es un lugar que creo que deben y es interesante visitar. Sé que han hecho un trabajo sobre ello, Guayacanal. Por favor, lindísimo. Ya están los podcasts de Toma Única. Tuvimos de invitar al profesor Felipe Castellanos y fue un programa bien significativo. Interesante, es un libro valioso. Y bueno, denle una miradita de Brett Winner. Parvana, la niña afgana bajo el régimen talibán. Que además tiene una cosa muy linda, es un cómic, o sea, es hecha es animada. Qué bueno. Es un texto maravilloso, una película maravillosa. Muchísimas gracias. Y yo aquí atreviéndome por la invitación que hacía el profesor Lombana a los documentales, un hombre que está de mi total afecto, el maestro Wim Wenders, con una trilogía de documentales. El documental Buenavista Social Club, un homenaje maravilloso a los grandes maestros de la música afrocubana. Ahí aparecen nada menos Pío Leiva, aparece Barbarito, Omar Portuondo, mejor dicho, los grandes maestros de la música afrocaribe. Otro documental, Pina, de la gran renovadora de la danza en el mundo, Pina Bausch. Y por último, La Sal de la Tierra, un testimonio hermosísimo, no sé si lo conocen, maestros, querida audiencia, de Juliano Ribeiro Salgado y Wim Wenders. Bueno, desafortunadamente llegamos al final del programa del día de hoy. Profesora Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Profesor Ricardo, agradezco muchísimo este espacio, me siento emocionadísima de poder compartir con mis compañeros de mesa y pues sé que con muchas personas de la audiencia estas iniciativas, y de pronto muchos otros profesores y estudiantes pues se animarán a este tipo de trabajo que es muy enriquecedor, es satisfactorio y moviliza mentes y moviliza corazones y moviliza espíritus. Muchísimas gracias. Sí. Profesor Oscar Lombana. Maestro, pues de nuevo gracias por la invitación y gracias por este espacio. Yo creo que es muy importante que haya gente que esté construyendo permanentemente esos espacios en los que la universidad se mueve y nos permite reconocer tantas cosas que se hacen allí, y por supuesto gracias por su esfuerzo. No, imagínate. Y profesora Nubia Moreno. No, profesor Ricardo, pues un gusto estar nuevamente aquí con este equipo, consolidando tanto Toma Única, y pues un fuerte abrazo. La próxima semana tendremos también a profesores del grupo de investigación Geopaideia hablando de las líneas de formación que tenemos tan interesantes tanto en pregrado como en posgrado. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Andrés Mendieta. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.